El día comenzó como cualquier otro día soleado de verano, con la promesa de alegría y unión. Mi esposo John y yo llevábamos 5 años casados y estábamos ansiosos por pasar tiempo con su familia en su casa. La reunión estaba destinada a celebrar el aniversario de bodas de sus padres y estábamos emocionados de ser parte de ella. Mientras conducíamos hacia la casa de la infancia de John, sentí una mezcla de emociones. Por un lado, estaba emocionado de ver caras conocidas y ponerme al día con parientes con los que me había acercado a lo largo de los años. Por otro lado, no podía evitar la nerviosa anticipación de estar rodeado de la familia de John, en particular de su madre, Linda. Linda y yo nunca habíamos sido particularmente cercanas. Ella siempre había sido un poco autoritaria y crítica conmigo y a menudo sentía que nunca podría estar a la altura de sus expectativas. Aún así, estaba decidida a aprovechar la reunión familiar lo mejor que podía, esperando que un día positivo ayudara a aliviar la tensión entre nosotros. Cuando llegamos a la casa familiar, el ambiente era inicialmente cálido y acogedor. La familia de John nos recibió con los brazos abiertos y nos acomodamos en un ambiente de celebración. Las risas llenaron el aire mientras recordábamos historias familiares y experiencias compartidas, y por un tiempo, realmente se sintió como un día de verano perfecto. No sabía que la paz y la felicidad de ese día se harían añicos a medida que avanzaba la noche y me encontraría en una situación que nunca podría haber imaginado. La calidez y la alegría de la reunión familiar continuaron y se sintió como un momento de unidad y celebración. Fue un testimonio del poder que tiene la unión familiar y por un momento dejé de lado mis preocupaciones sobre Linda. A medida que avanzaba la noche, el sol poniente pintó el cielo con tonos naranja y rosa. Todos compartimos una abundante cena, y el aire se llenó del aroma de deliciosos platos caseros que habían sido preparados con mucho cariño. Me encontré disfrutando de la conversación y la conexión con los familiares de mi marido. Pero a medida que avanzaba la noche, la situación dio un giro inesperado. Linda, la madre de John, que siempre había sido conocida por disfrutar de una copa de vino durante las reuniones familiares, comenzó a disfrutar de las libaciones de la noche con más intensidad de lo habitual. Su risa se hizo más fuerte y sus movimientos se volvieron cada vez más inestables. Sus mejillas se sonrojaron y sus ojos comenzaron a ponerse vidriosos mientras sucumbía a los efectos del alcohol. Intercambié miradas preocupadas con John mientras observábamos el comportamiento de su madre. Era evidente que había cruzado la línea de disfrutar de unas copas a estar visiblemente ebria. Las señales eran inconfundibles y la alguna vez feliz celebración comenzó a cambiar a medida que el comportamiento de Linda se volvió cada vez más errático. La risa de Linda, que había sido contagiosa al comienzo de la velada, ahora parecía inquietante mientras resonaba por toda la casa. Tropezó por la habitación, chocó contra los muebles y arrastrando las palabras mientras intentaba entablar conversaciones. Estaba claro que ya no tenía control de sí misma. No pude evitar sentir una creciente sensación de inquietud mientras observaba la transformación de Linda, pero supuse que alguien de la familia intervendría y abordaría la situación. No sabía que su comportamiento era el preludio de una confrontación impactante e inquietante que pronto se desarrollaría. A medida que avanzaba la noche, la transformación de Linda se hizo cada vez más evidente. Continuó consumiendo vino, aparentemente sin restricciones, y su comportamiento se volvió cada vez más impredecible. La risa de Linda, que había sido jovial y contagiosa al comienzo de la velada, poco a poco se convirtió en una risa inquietante y maníaca. Estallaba en ataques de risa ante la menor provocación, a menudo en momentos inapropiados, y sus ojos, antes brillantes y alertas, ahora estaban vidriosos y desenfocados. Era como si la mujer que conocía desde hacía años hubiera sido sustituida por una desconocida. Su discurso, antes articulado y claro, se volvió confuso e incoherente. Intentó entablar conversaciones con varios miembros de la familia, pero sus palabras a menudo eran ininteligibles y sus intentos de humor fracasaron. Fue doloroso verla mientras tropezaba por la habitación, chocando contra los muebles y casi cayendo varias veces. La habitación se había convertido en una incómoda mezcla de risas incómodas, cortesía forzada y susurros entre miembros de la familia que estaban cada vez más preocupados. Era evidente que la intoxicación de Linda estaba pasando factura no solo a ella misma sino también a toda la atmósfera de la reunión. A pesar de mi creciente preocupación, traté de mantener una sensación de normalidad y unirme a la conversación con otros miembros de la familia.
Sin embargo, se volvió cada vez más desafiante a medida que el comportamiento de Linda se salió de control y su personalidad, alguna vez encantadora, se vio ensombrecida por la oscura nube de la embriaguez. No sabía que esta noche tomaría un giro aún más oscuro cuando la borrachera de Linda llevaría a una confrontación impactante, una que dejaría un impacto duradero en nuestra familia y nuestras vidas. A medida que la embriaguez de Linda seguía aumentando, la tensión en la habitación se hizo palpable. Su comportamiento se volvió más errático y parecía cada vez más desconectada de la realidad. La observé dividida entre la preocupación y la incomodidad, mientras tropezaba y sus movimientos se volvían más inestables con cada minuto que pasaba. El punto de quiebre llegó cuando Linda me arrinconó en la cocina, lejos de la mirada atenta de los demás miembros de la familia. Su comportamiento era nada menos que aterrador, sus ojos inyectados en sangre y su aliento apestaba a alcohol. Pude ver la malicia en su mirada y supe que ya no tenía el control de sí misma. En un tono enfadado y arrastrado, Linda se lanzó a una diatriba contra mí, acusándome de robarle a su hijo. Ella afirmó que yo era la razón por la que ya no pasaba tanto tiempo con la familia como antes y que de alguna manera lo había envenenado contra ella. Sus palabras estaban mezcladas de resentimiento y celos, y se volvía cada vez más agresiva a medida que hablaba. En pánico e inseguro de cómo calmar la situación, traté de razonar con ella, explicándole que no tenía intención de abrir una brecha entre ella y su hijo. Le recordé el amor que ambos teníamos por John y como siempre lo había alentado a mantener una relación sólida con su familia. Pero mis palabras parecieron caer en oídos sordos. Fue entonces cuando me di cuenta, para mi horror, de que Linda sostenía un cuchillo para carne, su agarre era inestable y sus ojos estaban llenos de una intensidad inquietante. Sentí una ola de miedo invadirme mientras ella blandía el cuchillo, y supe que esta situación se había convertido en algo mucho más peligroso que una simple disputa familiar. En ese aterrador momento mis instintos de supervivencia se activaron y logré esquivar la embestida de Linda, evitando por poco la espada. El cuchillo cayó al suelo mientras huía de la cocina, mi corazón se aceleraba y mi mente daba vueltas por la conmoción de lo que acababa de suceder. Los acontecimientos de esa noche habían dado un giro horrible y me encontré atrapado en una casa con una suegra violenta y ebria, y sin una comprensión clara de cómo resolver la situación. Mientras huía de la cocina, mi corazón latía con fuerza y mi mente aceleraba. No podía creer lo que acababa de suceder. La imagen de Linda, ebria y empuñando un cuchillo para carne con intenciones amenazadoras, quedó grabada en mi memoria. Mi reacción inicial fue encontrar a John y compartir la terrible experiencia que acababa de ocurrir. Necesitaba su apoyo y comprensión. Lo localicé en la sala de estar, su rostro reflejaba preocupación al ver la angustia en mis ojos. Le conté los acontecimientos en voz baja y conmovida, esperando que comprendiera la gravedad de la situación. Para mi total incredulidad, la respuesta inicial de John no fue la que esperaba. En lugar de expresar sorpresa y preocupación, parecía enojado y a la defensiva. Me acusó de exagerar la situación, sugiriendo que Linda probablemente solo había estado jugando y que yo lo había exagerado. En mi desesperación, traté de hacerle comprender el peligro que había sentido en ese momento. Conté el miedo en los ojos de Linda y el cuchillo en su mano. Pero mis palabras parecieron caer en oídos sordos y la lealtad de John hacia su madre parecía inquebrantable. A medida que la discusión entre nosotros se intensificaba, la ira de John se intensificaba. Me acusó de ser demasiado sensible, de ser fuente de tensión dentro de la familia e incluso de abrir una brecha entre él y su madre. En un giro sorprendente de los acontecimientos, amenazó con divorciarse, sugiriendo que nuestro matrimonio estaba en peligro y que tomaría la custodia de nuestros hijos y me dejaría. Las palabras me hirieron profundamente y me sentí no solo amenazada por mi suegra, sino también abandonada y traicionada por mi marido, el hombre que esperaba que me apoyara y protegiera. La impactante confrontación con John me dejó sintiéndome sola y vulnerable. No podía entender cómo podía estar tan ciego ante la gravedad de la situación, y me quedé con una decisión difícil de tomar ante su inesperado ultimátum. Las consecuencias del impactante enfrentamiento en la sala de estar me dejaron sintiéndome aislado y profundamente preocupado. La respuesta de John al aterrador incidente con Linda me había dejado desconcertada y desconsolada. No podía entender por qué había defendido a su madre y amenazado nuestro matrimonio, especialmente cuando me sentía tan vulnerable y necesitaba su apoyo. En los días posteriores a esa fatídica noche, decidí que no podía dejar el asunto en paz.
La seguridad de mis hijos y el bienestar de nuestra familia eran primordiales y necesitaba tomar medidas para protegernos a todos. Me comuniqué con un amigo cercano que tenía experiencia en derecho de familia y le pedí orientación sobre cómo afrontar la situación. Con su apoyo comencé a documentar el incidente, a contar los acontecimientos de esa noche en detalle y a recopilar cualquier evidencia que pudiera encontrar para respaldar mi caso. Esto incluía declaraciones de miembros de la familia que habían presenciado el comportamiento errático de Linda, así como fotografías de las botellas de vino y el cuchillo para carne que habían quedado afuera. Como último recurso, me comuniqué con un abogado y analicé la posibilidad de presentar una orden de restricción contra Linda para garantizar la seguridad de mi familia. Si bien esperaba que no llegara a esto, me di cuenta de que necesitaba ser proactivo y protegerme a mí y a mis hijos. Dar ese paso no fue una decisión fácil, pero no podía confiar en que John hiciera los cambios necesarios. La amenaza de divorcio y la pérdida de la custodia de mis hijos me habían sacudido hasta lo más profundo. Era hora de tomar el asunto en mis propias manos y hacer lo que fuera necesario para garantizar la seguridad y el bienestar de nuestra familia. La decisión de consultar con un abogado y potencialmente presentar una orden de restricción marcó un punto de inflexión en la terrible experiencia, uno que me obligaría a defender a mi familia frente a una tremenda adversidad e incertidumbre. Después de consultar con el abogado y tomar las medidas necesarias para documentar el incidente y prepararme para una posible orden de restricción, me encontré en un estado de ansiedad y miedo constantes. Los acontecimientos de esa fatídica noche habían destrozado mi sentido de seguridad y confianza dentro de mi familia, y me di cuenta de que necesitaba estar preparado para cualquier eventualidad. Cada día era una montaña rusa de emociones. Luché con el miedo de lo que podría pasar si el comportamiento de Linda empeoraba aún más, especialmente teniendo en cuenta su disposición a empuñar un arma. Además, la amenaza de divorcio y de perder la custodia de mis hijos se cernía sobre mí como una nube oscura, dejándome desesperada y abrumada. Continué consultando con el abogado y proporcionándole toda la información necesaria para construir un caso sólido para la orden de restricción. Mi amigo y confidente me ofreció un apoyo inquebrantable y me recordó que estaba haciendo lo mejor para la seguridad de nuestra familia. Fue reconfortante tener a alguien de mi lado durante este momento tumultuoso. A pesar del miedo y la incertidumbre, supe que había tomado la decisión correcta. La seguridad de mis hijos y la mía tenía que ser la máxima prioridad y no podía confiar en que John se encargara de eso. Fue doloroso darme cuenta de que mi matrimonio había llegado a tal punto de ruptura, pero estaba decidida a hacer lo que fuera necesario para garantizar nuestro bienestar. A medida que se desarrollaba el proceso legal, los días eran largos y emocionalmente agotadores. La decisión de solicitar una orden de restricción contra Linda fue un paso significativo e irreversible, y me obligó a enfrentar la realidad de mi matrimonio y la dinámica tóxica dentro de la familia de mi esposo. Con el apoyo de mi abogado, continué reuniendo pruebas y preparando la documentación necesaria para la orden de restricción contra Linda. Los días estuvieron llenos de ansiedad e incertidumbre mientras navegaba por el proceso legal, mientras me preguntaba cómo mis acciones afectarían no solo mi relación con Linda sino también mi matrimonio con John. Uno de los aspectos más difíciles de este proceso fue la sensación de aislamiento. Mi decisión de emprender acciones legales había provocado una profunda ruptura entre John y yo. Ya no nos comunicábamos y nuestra relación, que alguna vez fue cercana, se había deteriorado. Me sentí como si estuviera en una isla, tomando decisiones que eran lo mejor para nuestros hijos, pero también temiendo las consecuencias. El abogado me guió en cada paso del proceso, asegurándose de que tuviéramos un caso sólido. Recopilamos declaraciones de testigos de familiares que habían estado presentes en esa terrible noche y fotografiamos la evidencia del comportamiento peligroso de Linda. Fue un proceso minucioso y necesario para demostrar la necesidad de una orden de alejamiento. Mi amigo, que había sido una fuente de apoyo inquebrantable, continuó asegurándome que estaba tomando las decisiones correctas para la seguridad de nuestra familia. Ella brindó apoyo emocional y consejos sobre cómo afrontar la creciente división entre John y yo. Finalmente llegó el día en que presentamos los trámites para la orden de alejamiento. Fue un momento de inmensa ansiedad y alivio porque sabía que era la decisión correcta para garantizar nuestra seguridad, pero también un punto de no retorno en nuestra dinámica familiar. La presentación de la orden de restricción contra Linda tuvo profundas implicaciones para nuestra familia y parecía como si el curso de nuestras vidas tomara un camino irreversible.
El proceso legal avanzó y mi corazón estaba apesadumbrado al saber que había dado un paso que había tensado mi relación con Jon y causado una profunda división dentro de la familia. However, as time passed, a series of events and real actions began to reshape our family dynamics. The shock of the restraining order filing seemed to shake Jon into reality, and slowly began to see the gravity of the situation and the extent of Linda's actions. A través de extensas terapias y asesoramiento, Jon comenzó a comprender que el comportamiento de su madre esa noche había sido peligroso e imperdonable. También llegó a comprender que su reacción ante mis preocupaciones, en particular la amenaza de divorcio, había sido precipitada e injusta. El miedo a perder a nuestra familia lo había empujado a confrontar la verdadera naturaleza de las acciones de su madre. Durante este periodo compartí mis sentimientos abiertamente con Jon, detallando el miedo y la desesperación que había sentido en esa noche desgarradora y mi determinación de proteger a nuestros hijos. Le expresé mi necesidad de su apoyo y tranquilidad durante esos momentos difíciles, y él comenzó a reconocer la importancia del bienestar de nuestra familia por encima de la lealtad a su madre. Poco a poco, la tensión en nuestra relación comenzó a disminuir. Jon se dio cuenta de que necesitábamos establecer límites con Linda y trabajamos juntos para crear una dinámica familiar más saludable. Fue un proceso difícil, pero el objetivo compartido de salvaguardar a nuestra familia nos acercó más. Jon también tomó la valiente decisión de confrontar a su madre sobre sus acciones esa noche y el precio que le habían cobrado a nuestra familia. Él enfatizó la importancia del cambio y la curación y, con el tiempo, Linda comenzó a buscar ayuda para sus problemas con el alcohol y el manejo de la ira. El viaje no estuvo exento de desafíos, pero también nos llevó a un lugar de comprensión y perdón. Jon me pidió perdón por el dolor que había causado y yo lo perdoné con la esperanza de que nuestra familia pudiera sanar y seguir adelante juntos.